será esencial para la reconstrucción de la confianza en la nación cubana desmontar la gran estafa que representó la llamada revolución. Repetir, una y otra vez, el análisis que demuestra el magistral engaño diseñado por el tirano Castro y ejecutado por sus inescrupulosos cómplices no es retórica vacía, es un acto de justicia histórica. Todo tirano sigue un ciclo marcado por la violencia en su ascenso, consolidación y caída. Esta dinámica se sostiene sobre una conducta psicopática común. La vida humana pierde su valor para alcanzar y conservar el poder. La imposición de ideas, acciones y el control social se logran sobre muertes no importa edad o sexo. Para este fin, cualquier recurso se considera legítimo. En este video abordaremos cómo el tirano Castro sobre cadáveres impulsó muchas de sus campañas. Hoy abordaremos un tema extremadamente delicado, uno que exigiría una investigación profunda, pero que, por ahora, resulta imposible llevar a cabo. El tiempo transcurrido ha borrado huellas y muchos de sus protagonistas ya no están entre nosotros. Por eso, lo que trataremos cae en esa zona gris donde la verdad y la especulación se entrelazan. Sin embargo, antes de adentrarnos en ello, traemos una historia real, documentada por el testimonio directo de un hombre que vivió en carne propia los engranajes del régimen. Un relato que muestra hasta dónde fue capaz de llegar el tirano Castro y su séquito para moldear la realidad y elevar su figura a niveles casi místicos. Ese hombre es JB, utilizaremos solo sus iniciales a petición suya. Hoy, con 86 años, nos comparte uno de los montajes más crueles diseñados para glorificar al dictador. ¿Quién es JB? Fue combatiente en Playa Girón y participó en 3 campañas en Angola. Un hombre que, durante décadas, abrazó la revolución con fe ciega, entregándole alma y corazón. Pero la vida le ha permitido llegar hasta hoy, y hoy, con acceso a información cruzada y viendo el carácter genocida que la tiranía exhibe sin pudor, ha decidido hablar. Y lo que nos cuenta es, sencillamente, revelador. En la tarde del 14 de abril se eligieron los hombres que rotarían la guardia de ese día. Todo transcurría con la monotonía habitual. Cerca de las 3 de la madrugada, el oficial a cargo pasó por la posta y les ordenó estar alertas. JB escuchó la advertencia, pero algo en el tono no encajaba con la aparente calma del momento. Más tarde, comprendería que el oficial sabía que los aviones que bombardearon la base ya estaban en camino. JB y su compañero mantuvieron la posición. Sobre las 5 de la mañana, aparecieron los B-26. El compañero de JB corrió a guarecerse tras un frondoso árbol. JB, en cambio, se lanzó a la zanja del drenaje junto a la pista. Fue entonces cuando una de las bombas impactó. La explosión lo sacó de la zanja y lo lanzó varios metros hacia adelante. Aturdido, JB llamó a su compañero. No obtuvo respuesta. Al acercarse, solo encontró restos de su cuerpo incrustados en el árbol. Todavía conmocionado, se dirigió a la comandancia, donde el caos reinaba entre los milicianos. En una de las paredes, alguien había escrito el nombre de Fidel con sangre. En aquel momento, todo era indignación y euforia, no había espacio para el razonamiento. Pero JB notó un detalle que entonces no cuestionó, quizá para protegerse mentalmente, pero que el tiempo y su experiencia militar posterior le revelaron como algo imposible. El miliciano Eduardo García Delgado, a quien se le atribuyó la hazaña, había sido alcanzado por un proyectil que lo destrozó, le faltaba parte del abdomen y un brazo, como pudo, en esas condiciones, escribir el nombre del comandante en la pared. Años después, en conversaciones privadas, JV me confesó con rabia, nos pusieron allí para que muriéramos todos. Ese mismo día, sin dejar que el impacto del momento se enfriara, el tirano Castro, en un acto solemne durante el sepelio de las víctimas, declaró el Estado socialista de la nación cubana. Años más tarde, en medio de la conmoción y la furia por el atentado al avión de Barbados, surgieron llamados masivos a la guerra, que se desarrolló en África y se prolongó durante 16 años. Todas sus grandes movidas que requirieron del apoyo masivo del pueblo siempre se hicieron sobre cadáveres. Barbados, para muchos, dejó más sombras que certezas. Todos los grupos que combatían al castrismo estaban penetrados por el temido G2. La CIA y el FBI también jugaban su papel. Desde 1959, abortaban operaciones, las cancelaban, o peor, las entregaban al propio Castro.
Entonces surge la pregunta inevitable, ¿era predecible el atentado para la inteligencia cubana? ¿Para las organizaciones anticastristas valía la pena asesinar civiles, poniéndose al nivel del naciente terrorismo internacional? ¿Serían tan acéfalos Voz y Posada como para no comprenderlo? ¿Quién más se beneficiaba con todo esto? Preguntas que siguen flotando medio siglo después. Para intentar comprender, debemos volver al contexto histórico del momento, con los pocos datos que la historia, celosa, nos ha permitido rescatar. La década del 70 se abre con un acontecimiento inédito en plena Guerra Fría, la visita de Richard Nixon, acompañado por Henry Kissinger, al corazón mismo del gigante rojo, Mao Zedong, un gesto diplomático que sacudió los cimientos del tablero geopolítico. Mientras tanto, en otro rincón del planeta, los movimientos de liberación ardían como brasas encendidas en las pocas pseudocolonias que quedaban. La semilla sembrada en la conferencia tricontinental germinaba con fuerza. Allí, el Che Guevara había brillado como estrella rebelde, proclamando su célebre estrategia, crear muchos Vietnam. Y es aquí donde nos situamos, en África. Un continente desgarrado, donde las fronteras heredadas del colonialismo se teñían de sangre. Una serie de países libraba guerras contra sus antiguos colonizadores europeos, Portugal, Francia, Bélgica, vestigios de un siglo XIX que pesaban como un lastre incómodo para el nuevo orden mundial. Paradójicamente, en el nuevo orden mundial que hoy pretenden imponer, participan los mismos países que un día fueron colonizadores. La diferencia es que entonces no existía entre ellos un consenso como el actual. En aquellos años, el viejo poder europeo se resquebrajaba y la grieta comenzó en Lisboa. En 1974, la Revolución de los Claveles sacudió Portugal. Los militares derrocaron a la dictadura y, con ella, se desmoronó el imperio. Angola, joya colonial en África, obtenía la independencia, pero no la paz. Porque tras la retirada, el vacío no quedó desierto, lo llenaron las potencias de la Guerra Fría y sus peones. Comenzaba la guerra civil, y con ella, la intervención cubana. Y es aquí donde, como frutas arrojadas a una batidora, se mezclan fuerzas que parecían distantes, pero que chocan en un mismo punto. Impedir que Pekín se adueñara de los recursos energéticos, urgentes para su nueva realidad geoeconómica con Estados Unidos. Proteger ese petróleo que los europeos excolonizadores consideraban la base de su falso estado de bienestar. Y, de paso, infligir la derrota moral a Sudáfrica, derribar el apartheid. ¿Quién asumiría esa misión titánica? ¿Quién disponía del capital humano, del fanatismo ideológico y de la audacia para lanzarse al corazón de África? Solo un hombre, el tirano Castro. Para ello desempolvó la tricontinental de los años 60, adaptándola a los intereses del momento y rebautizándola como internacionalismo proletario. La presentó como un deber moral y revolucionario, sustentado en un sentimiento constante de venganza contra el imperialismo, responsable de todos los males. De esta manera, convirtió la solidaridad internacional en un acto de identidad nacional y compromiso revolucionario. Pero aún faltaba el catalizador, el impulso que, como aquel 15 de abril, despertara a las masas. Este llegó con el atentado al avión de Barbados. Regresemos en el tiempo, quienes lo vivieron lo recordarán, y quienes solo lo conocen por referencias, podrán constatar su magnitud y el impacto que provocó. Por eso, el dolor es de todos, él es de todos. Pero la invencible y poderosa fuerza de millones de personas es nuestra fuerza. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, venceremos. Y aquí aparece nuestro protagonista, J.B. Marcha a su primera campaña en Angola, envuelto en la mística revolucionaria y empoderado por las palabras que retumbaron en todo el Caribe. Un discurso pronunciado por el invicto tirano en el sepelio de las víctimas de Barbados, convertido en juramento de guerra.
Entonces nos preguntamos, ¿caben hechos tan puntuales justo en el momento que se necesitan? ¿Fue pura suerte perderse en aquel ataque al cuartel Moncada, apenas 23 años atrás? ¿Es nuestra maldición tan grande como algunos aseguran? ¿O acaso existe un grupo de cómplices que planifica y ejecuta lo necesario para alcanzar sus fines? Dejo estas preguntas al aire, flotando en esa zona gris que acompaña la ya genocida historia de lo que llamamos Revolución Cubana.